el árbol, en el fin, en la voz de las paredes. Muy bien, continuamos en Dos Mitades. Los invitamos como siempre a sumarse a nuestro Twitter, @2mitadesTVU, y el hashtag del día de hoy que es Sin Cadenas. Vamos con Claudio, nos metemos en la situación internacional. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí con Nicolas Sanpedro, que, ¿cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. Muy bien, que ya hemos hablado varias veces de lo que tiene que ver con la política internacional y las repercusiones en nuestro país, en América Latina. Siempre nos habíamos metido con cuestiones que están vinculadas a los negociados norteamericanos generalmente, y como hemos hablado de otras cuestiones, pero ahora saltamos el charco y los negocios vienen de un poquito más lejos. Vienen, como bien decís, vienen para la Argentina. Hoy vamos a hacer un abordaje de lo que dejó la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, no solamente a la República Argentina, sino también a México y a Colombia, dos lugares que son estratégicos o que ya vienen siendo socios o aliados del régimen israelí. Pero bueno, si te parece, primero hay un informe que hizo la gente de Hispan TV. Bueno, humildemente nos lo han cedido, para no decir que solemos, no lo han cedido. Vamos a ver, para conocer un poquito quién es esta figura política, pero además una figura militar. Así que vamos a ver si les parece el informe de Hispan TV. Una visita que ha generado una multitudinaria marcha de repudio por parte de movimientos sociales, políticos y de derechos humanos, pero también por quienes defienden la injerencia sobre la soberanía argentina. Y así como nosotros decimos que no queremos que repriman al pueblo palestino y queremos una Palestina libre, también decimos que no queremos que repriman al pueblo argentino y no queremos que las armas que han sido probadas, y esa es parte de su eslogan de marketing, en la lucha contra el pueblo palestino, sean utilizadas ahora contra el pueblo argentino. Sin embargo, desde la Casa Rosada demostraron que los acuerdos ya están cerrados. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y nos comprometemos a seguir trabajando junto a Israel y a nuestros socios de la comunidad internacional. A pocas cuadras, los colores palestinos avanzaban por las calles de Buenos Aires hasta la representación sionista. El premier israelí tendría que estar sentado en el banquillo del Tribunal Internacional de La Haya y no visitando a uno de sus empleados, como está visitando en este momento, para venderle armas de disuasión, armas de represión, que es lo que está vendiendo. Ustedes saben que se han distribuido el negocio. Estados Unidos vende las armas ofensivas y Israel vende las armas de represión interna. Es un criminal de guerra que viene a hacer negocios a nuestro país, que viene a implementar más represión, más horror y más dolor. Muy bien, ahí veíamos un poco las repercusiones aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, pero también hubo marchas, hubo protestas en México, hubo protestas también en Colombia. ¿Quién es esta figura política israelí que genera tanta bronca por parte de distintas organizaciones? Hay que tener a consideración algunas cuestiones en general del viaje. Benjamín Netanyahu actualmente está afrontando 4 procesos judiciales, él y su esposa, por enriquecimiento ilícito en Israel. Una de las cosas que dicen algunos analistas es que este viaje a América Latina tiene que ver con intentar desviar la mirada respecto de lo interno. Ahora, hacia lo externo, es la primera vez desde que se construyó el Estado de Israel hace casi 70 años que un primer ministro israelí viene a suelo continental. No había venido nunca, solamente a Estados Unidos, creo que a Canadá alguna vez, pero hasta América Latina nunca había venido. Es la primera vez. Esto no quita que tanto Colombia como México sean dos de los países que tienen una relación muy particular con el Estado de Israel. México porque tiene un TLC, un Tratado de Libre Comercio, hace 17 años, y Colombia porque falta que apruebe el Senado para que se implemente un Tratado de Libre Comercio con Israel. Sería el único tratado de libre comercio que tendría Colombia con un país de Medio Oriente. En Argentina la relación viene desde hace bastante tiempo también. Una de las cosas, hay 3 ejes, si se quiere, que se pueden trabajar analizando la visita de Netanyahu. Uno tiene que ver con reforzar los vínculos en América Latina con estos 3 países, no solamente, pero con estos 3 países. La segunda tiene que ver con deslegitimar y tratar de erosionar las relaciones que se han tejido con países islámicos, por ejemplo la República Islámica de Irán,
donde varios países de la región tienen relaciones comerciales y relaciones políticas muy importantes con el país persa. Y por otro lado, hacer negocios. Netanyahu vino con 30 empresarios más o menos. Sobre 3 ejes es esta avenida. Uno hay un eje que es ciberseguridad. Uno de los principales que abordó en la visita en los 3 países es la ciberseguridad. Es una industria que está creciendo en América Latina. El segundo tiene que ver con la agroindustria. También hay ahí una iniciativa de empezar a hacer acuerdos bilaterales con estos países. Y la otra tiene que ver con el agua. Ya en Argentina están desde hace un tiempo, hay una empresa Mecorot, que durante el gobierno de Daniel Scioli se quiso instalar en la provincia de Buenos Aires. Esto es poner medidores de agua en las casas y empezar a cobrar como si estuviesen cobrando la luz, para ponerlo en un ejemplo. Una empresa privada. Una empresa privada israelí que vendría a Argentina a hacerse cargo de la administración del agua. A grandes rasgos fue eso. Recién lo decía uno de los que daba su opinión respecto de la visita de Netanyahu. Parecería que Estados Unidos es el que vende armas a nivel global para la guerra hacia lo externo, e Israel toma el lugar de vender armas para la represión interna. Claro, porque se firmaron acuerdos también con la ministra Bullrich para la seguridad, por ejemplo, en eventos públicos. Bueno, hay que considerar que en 2014 Mauricio Macri, como jefe de gobierno porteño, viajó a Israel a visitar a Netanyahu. No es la primera vez. Y en 2016 Patricia Bullrich hizo un acuerdo con Israel por compra de botes o lanchas en realidad armadas con equipamiento militar y distintas cosas que hacen a la inteligencia. Casi 85.000 millones de dólares se gastaron en estas 2 inversiones. Sí, lo contaron gente de astilleros que ha venido aquí entrevistado, que decían nosotros podíamos haber fabricado esas lanchas mucho más barato de lo que se terminó comprando Israel. Digo, hay un negocio que le cierra por todos lados. Exactamente. ¿No? Bueno, algo decía también este mismo personaje que hablaba en el informe, que tiene que ver con que es todo un negocio. La mirada del macrismo respecto de todo lo que hace al Estado es negocio. Israel siempre quiso ingresar a la Argentina a intentar hacer negocios aquí. Si bien hay un fuerte peso, no es como en otros países de la región, como México, Colombia, donde en ambos lugares, después de Estados Unidos, viene Israel en cuanto a las inversiones directas, para dimensionar la implicancia que tiene Israel sobre esos 2 países. De todas maneras, el mayor acuerdo que se firmó tiene que ver, por un lado, con esta venta de armas, inteligencia, acuerdo de cooperación en inteligencia y la preparación. Hay alrededor de 900 becados anualmente que viajan desde Colombia a Israel para formarse, para tener una idea del tipo de injerencia que tiene, sobre todo en lo que es inteligencia y lo que hace a este supuesto combate contra el narcotráfico y el terrorismo, que, como decía recién en la entrevista, son 2 líneas de acción que marca Estados Unidos, sobre todo en la región continental de nuestra América. Y esas 2 varas son las que también utilizan mediáticamente para deslegitimar, para estigmatizar determinados movimientos sociales o determinados sectores de la población. Y Israel en esto es especialista. Israel, desde su creación hasta la fecha, ha estigmatizado y ha perseguido hasta el día de hoy al pueblo palestino, sean militantes o no militantes, o vivan o no. De hecho, todavía sigue bloqueada la Franja de Gaza, que tiene alrededor de 1.800.000 habitantes que viven es como si fuese una cárcel a cielo abierto, porque las condiciones son pésimas. De hecho, Israel puede cerrar el paso de agua y la Franja de Gaza se queda sin agua, literalmente se queda sin agua. Y eso es una decisión arbitraria de un israelí que cierra una canilla o la abre. ¿Por qué en las banderas que se veían ahí se decía hay un genocida en la Argentina? ¿Por qué se lo acusa de genocida? Bueno, precisamente por esto. Para tomar un ejemplo, durante 2014 se realizó una operación en la Franja de Gaza que se llamó... Bueno, no me voy a acordar ahora el nombre exacto, pero que murieron alrededor de 2.000 palestinos. La mayoría civiles, entre ellos 500 niños. Esto es un ejemplo. Hay
muchísimos otros ejemplos, como la operación Plomo Fundido. Y las encabezó Benjamín Netanyahu. Muchas de ellas sí, de hecho creo que tiene un récord Benjamín Netanyahu en la legalización de asentamientos de colonos. Como se sabe, desde el 47 que se funda el Estado, 48, hasta la actualidad, el territorio de Israel ha crecido en base a la expropiación o a la invasión del territorio palestino. Y bueno, el territorio palestino cada vez está más reducido. Tanto así que hoy es la Franja de Gaza y parte de Cisjordania. La cuestión es que en toda esa situación, bueno, la cantidad de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Israel es innumerable. De hecho, hay más de una decena de resoluciones de Naciones Unidas instando a que se sienten a dialogar. Esto es algo que, si bien a veces está con el auspicio de Estados Unidos o algún país europeo, la realidad es que Israel no tiene intenciones de sentarse a negociar con Palestina. Y es difícil porque los gobiernos de Palestina, al no tener un Estado consolidado, son diferentes. La Franja de Gaza está gobernada por el Hamas, que es una organización musulmana político-militar, y Cisjordania está gobernada por la organización, por la OLP, o lo que vendría a ser la rama que venía más del lado de Yasser Arafat, que bueno, tampoco tienen una relación muy buena entre ambas, si bien han llegado a veces a acuerdos para intentar consolidar el Estado, no han podido. Lo concreto es que en esta visita, no casualmente también son México y Colombia, son dos estados que no reconocen el Estado de Palestina. Claro, además decíamos, no es casualidad que hayan ido a Colombia, a México, a Argentina, 3 lugares íconos hoy del neoliberalismo, ¿no? Esa es otra de las situaciones, por eso decía que es multidimensional el lugar desde donde se lo puede enfocar. Uno tiene que ver con eso, otra es que si bien vino a Colombia y a México, estuvo en Argentina, después en Colombia estuvo 4 horas nada más, pero de todas maneras en Colombia era reafirmar y afianzar la relación, además de avanzar en la construcción del Tratado de Libre Comercio y firma de memorándum de entendimiento. Y en México, hay que recordar que en enero Benjamín Netanyahu salió a apoyar públicamente en un Twitter a Donald Trump con la construcción del muro. Bueno, esto generó ruido en el Estado mexicano, que salió a responder enseguida. Bueno, esta venida a México también tiene que ver con tratar de normalizar esas relaciones, y en una cosa que se comprometieron es a la seguridad, pero la frontera sur, o sea, todo lo que conecta Centroamérica con México. Muchas gracias, Nico, por haber venido. Muy bien.